judíos, que lo que quiere decir que había aquí una comunidad judía. Sí, en relación con lo del general cartaginés, claro, en el siglo XVIII, cuando se escribe el libro Conjeturas de Marbella, todas las ciudades españolas están buscando glorificar su pasado, bien con lo púnico cartaginés, bien con lo romano. Y Marbella también tuvo su propia erudición local, que trató de reivindicar un pasado mientras más antiguo mejor, y sobre todo siempre enlazando ese pasado con lo romano. Con lo romano es lo que daba prestigio a la ciudad. Hay que tener en cuenta que todo musulmán en esa fecha está absolutamente, incluso en el presente, no lo vamos a negar, está de alguna manera contaminado. Quiero decir, que una ciudad que hiciera reivindicación de su pasado musulmán era absolutamente imposible en el siglo XVIII. No había manera de reivindicar ese pasado musulmán. Esa infecta gente, por favor, se abren comillas, evidentemente, esa infecta gente habían prostituido el territorio hispano, que era un territorio cristiano, y por tanto esa gente no podían dar nombre a nada, ni podían haber dejado nada. Simplemente fueron eliminados y ya está. Entonces, todas las erudiciones locales, y este libro se inscribe en esa tradición de erudición local, van buscando el engrandecimiento de la ciudad a partir de esos pasados, cuanto más remoto, mejor. Un caso muy significativo es el de Antequera. Hay en el siglo XVII, siglo XVIII, en Antequera hay como 5 o 6 historias locales, y en todas ellas hay un rechazo absoluto de todo el pasado andalusí. Absolutamente, el pasado andalusí hay que orillarlo, hay que olvidarlo, no puede ser considerado. Y como ellos, en todas las ciudades españolas, Marbella tiene su propia historia local y hace lo propio, es decir, ensalzamiento del pasado púnico romano y, por supuesto, ni siquiera mencionarlo, porque hay que olvidarlo, es ominoso, pasado musulmán, pasado andalusí, que hay que evitarlo. En relación con la comunidad judía, yo creo que sí que hay judíos en la zona, claro que sí. Los judíos, tenemos familias judías en Casa Aragonela, tenemos familias judías en Torrós, tenemos familias judías, no sé si en alguno de estos pueblos que ha estudiado Lina, en Taidín hay judíos, evidentemente. Ustedes dirán, bueno, ¿y estos judíos qué hacían aquí? Miren ustedes, esos judíos los tenemos en el Magreb hasta la independencia de Marruecos en el año 56, cuando buena parte de ellos se fueron a Israel. Pero eran judíos que vivían en un lugar como Taidín, lo cual no entra en cierta contradicción con la idea que tenemos de un judío, de una persona dedicada al comercio, etc. Pero viven en sitios apartados. En los años 50 todavía en Marruecos había juderías a 3.000 metros de altitud, en el Alto Atlas. Todavía en los años 50, lo describen los antropólogos franceses, hay juderías bereberes, son judíos que hablan bereber, judíos bereberes junto a judíos árabes. Cuando hablo de judíos árabes no hay ninguna contradicción, judíos que hablan lengua árabe, árabe marroquí, árabe dialectal marroquí, pero todavía en los años 50 del siglo pasado había comunidades judías potentísimas en lugares apartadísimos de Marruecos. En ese sentido, no hay mucha diferencia a lo que pasaba con Al-Ándalus. En Al-Ándalus encontramos esas pequeñas juderías en lugares muy apartados, lo cual implica que lo judío no está inextricablemente unido a lo urbano, sino que también hay comunidades judías que viven en ciudades o localidades mucho más pequeñas. Sí. Yo quiero solventar una duda que yo tengo hace mucho tiempo y que seguramente me va a resolver. Omar bin Asum, que tuvo en jaque a todo el califato de Córdoba durante muchos años, ¿era un muladí o era un mozárabe? O un bereber, que también puede ser. Es que yo no lo sé cierto. Vamos a ver. ¿Muladí qué es un muladí? Un muladí es uno que practica la religión musulmana, ¿no? Que practica la religión musulmana, pero de familia ancestros indígenas, digamos, sí, de ancestros locales. Bien. Mozárabe es un término que tenemos que empezar a desechar. Es un término que no sirve. No sirve porque el término mozárabe empieza a utilizarse en el siglo XI. Mozárabe es un término árabe, musta'ribun. ¿Usted sabe quiénes son los mozárabes en la actualidad? Cuando la policía israelí, cuando los servicios secretos israelíes entran en Palestina a matar a dirigentes de Hamas, van vestidos de árabe. ¿Saben ustedes cómo se hacen llamar? Mozárabes, musta'ribun. Es decir, se visten de árabe, de palestinos, y entran en Gaza, por ejemplo, a matar a un dirigente de Hamas. Y van vestidos de árabe. Y les llaman musta'ribun. Eso es un mozárabe.
El término mozárabe, la primera vez que aparece es en documentación del Reino de León del siglo XI. Es la primera vez que aparece el término musta'ara. Aparece de distintas maneras. En todo caso, no a los autores de Andalucía no se refieren a los cristianos nunca con la terminología de mozárabe. Se refieren con la terminología de Nasara, se refieren con la terminología de Ahl al-Dhimma, se refieren con la terminología de Ahl al-Kitab, se refieren con terminologías de otra terminología, Nasara, Masih, los del Mesías, pero nunca con el término mozárabe. Por tanto, es un término que no nos sirve para explicar ese fenómeno. Sin embargo, a Omar Ben Hassún se le da la consideración de mozárabe porque vuelve al cristianismo. Es decir, él nace musulmán, de una familia posiblemente indígena, de una familia posiblemente local, pero vuelve más tardíamente al cristianismo de sus ancestros. Y por eso se le considera mozárabe. Pero en realidad los autores árabes a un personaje como a Omar Ben Hassún le llamarían Elche, Rinch. Un Elche es aquel que reniega de la fe musulmana. Entonces, si descartamos lo de mozárabe, evidentemente el término muladí es un término que se adecua perfectamente a la historiografía porque los autores árabes lo emplean y mucho. Muladí es un término aceptado, pero en todo caso Omar Ben Hassún sería más bien un Elche, puesto que abandona la religión musulmana para asumir otra religión que no es la musulmana, siendo musulmán, aunque posiblemente muere como chií, porque recibe a una delegación de los fatimíes del norte de África y en ese momento posiblemente él se hace chií, lo cuenta la fuente árabe. Sí. Quería preguntar si se han perdido los registros del censo militar de esas épocas donde se pudiera calcular la población de Marbella, las alquerías, si tenían que mandar soldados según su tamaño, y si eso... Los registros, dice usted, de la administración musulmana, de la administración nazarí, no hay registros de eso. No hay. Todos esos registros son muy propios del mundo moderno. El mundo moderno genera una gran... El Estado moderno, a partir del siglo XV, genera una gran cantidad de información, sobre todo esas minorías que hay que insertar en la nueva realidad política. Y en el mundo musulmán no hay archivos. O hay archivos, pero es que el mundo musulmán tiene otro comportamiento. Los mundos tribales, el mundo musulmán es un mundo tribal, los archivos no son necesarios en el mundo tribal. Solamente comienzan a desarrollarse los archivos con el Imperio Otomano. Los otomanos ya en el siglo XVIII sí generan un diwan. Claro, había unos archivos, sí había archivos. ¿El Estado Media no tenía archivos? Sí, tenía archivos. Todo eso se ha perdido. Pero aparte, no eran unos archivos muy sustanciosos. No es como el mundo castellano, con toda esa documentación, donde aparece todo reseñado. El mundo castellano responde, o el mundo portugués, o el mundo aragonés, responde a una necesidad del Estado moderno. El Estado moderno genera una cantidad de información muy notable. En el mundo musulmán, los compromisos entre el Estado y los grupos sociales que componen el Estado además con unas funciones no muy exigentes hacia la población, se realizan mediante pactos dándose la mano, vamos, o dándose un beso. O sea, por impuestos, nada de eso. Sí, tenemos por ejemplo una relación de impuestos del siglo X, pero es excepcional y es exclusivamente referida a la zona de Córdoba y ha sido muy bien estudiada por Miquel Barceló, por Pedro Chalmeta, ha sido muy bien estudiada, pero es un único, no hay más. No hay más. Ojalá tuviéramos esa documentación, porque nos resolvería muchísimos problemas. Nada. ¿Alguien? Perdón, Hernando del Pulgar, que se supone que es el que firma esa carta, ¿no es eso? Era un nombre castellano, ¿no? Era castellano ya, ¿no? O sea, no era... Claro, es el cronista de los Reyes Católicos. A pesar de que loado sea Dios como usted ha... Claro, no, pero lo que está haciendo es traducir del árabe. Esa carta está escrita en árabe y esta gente, es decir, la administración de los Reyes Católicos lleva también lo que se llama truchimanes, turjimanes en árabe. Los truchimanes son los traductores, gente que tiene que estar traduciendo. Esta gente no hablaba castellano. Es que, claro, son dos mundos que entran en contacto. Imagínense ustedes en un lugar tan apartado como Marbella, ahora no está apartado, pero en el siglo XV era un lugar muy apartado, créanme, y llega una gente de fuera, no entiende lo que habla la población local y están obligados a llevar gente que conozca la lengua local y que sea capaz de entenderse con esa gente local para generar toda esta documentación. Yo tengo una pregunta. Antes ha puesto usted algunos textos de algunos autores en los que ya aparecía la palabra Marbella,
y uno de ellos hablaba sobre las murallas que eran muy antiguas, y yo quiero saber la datación de ese escrito. Ese escrito está datado, se llama El Raud al-Militar, que es una obra de un geógrafo de origen tunecino, se llama Abu Abdallah al-Himyari, de origen tunecino, siglo XIV. Pero evidentemente está tomando información de época anterior, es decir, estos autores, es que hay que entender cómo funciona la historiografía árabe. Estos autores lo que hacen es recopilar información y plasmarla de una manera desordenada. Esa información puede proceder, y en ese sentido su pregunta es muy pertinente, puede proceder de información oficial, pero información que ha quedado ahí un poco, entonces la aglutinan, la compilan. Estos grandes compiladores compilan toda esa información en esos libros como este, El Raud al-Militar de al-Himyari. Es del siglo XIV, pero sin duda alguna se está refiriendo a época anterior. Cuando dice que tiene una sólida muralla antigua, está diciendo que la muralla es romana. Que es romana, ¿no? Es que a ver, esa era la tesis que podíamos seguir, ¿no? Y parece ser que sí, que sería para él. Que era muy antiguo. Esto sí que lo sabemos. Muy antiguo para esta gente cuando dicen los romanos para el mundo musulmán a lo largo de la época medieval, los romanos, digamos que es la obra sólida. La obra importante. La obra importante es obra romana. Además siempre hay envuelta en elementos mitológicos, la construyó un gigante, se levantó, siempre hay algún elemento mitológico. Y esta Himyari, cuando habla en esos términos, se está refiriendo sin duda alguna a obra romana. Obra sólida, obra romana, sin duda. Sí. Yo una pequeña anécdota. Bueno, me alegra mucho de verte también, ya hemos coincidido en otro sitio antes. Y ha mencionado el Guadalpín, ¿no? A Paco Canto y tal. ¿Tu paso por allí fue por casualidad o por el nombre? No, fue por casualidad. El nombre no tiene nada. Porque ya tenía ese nombre. Sí, claro, ya tenía ese nombre. No ves las vueltas que le dimos para Sí, posiblemente sea un antropónimo, Wadi Apán, Apín, sí. Que nos costó ponerle el nombre. Pues me alegro mucho de esto. Y muchas gracias por la Y Paco. Vamos a ver, yo soy antropólogo, biólogo. Entonces lo enfoco desde el punto de vista racial. Dicen los franceses, Marquet y una serie de... que los árabes que llegaron, o sea, los que llegaron del Oriente, al norte de África, hubo ahí los bereberes, desde el punto de vista cultural, etnográfico, adaptaron la religión de esto. O sea, en cambio, los árabes que llegaron, que eran muy pocos, y se berebizaron. Totalmente. No, es que me parece que has citado, yo me pierdo un poco, porque ese no es mi terreno, y me he perdido muchas cosas, aunque he visto cosas muy interesantes, pero no he entendido todo. Me parece que has citado que ha venido algunos que vinieron directamente de allá, claro, y se implantaron bajo una colonia, sí, localmente. Pero lo que yo quiero decirle es una cosa que usted lo va a entender perfectamente. Conforme el proceso, el periplo, el viaje se produce, se van casando con familias locales bereberes. Claro. El problema de todo esto es que hay que ver cómo funcionan las sociedades tribales. Las sociedades tribales no es lo importante la realidad de que seas descendiente directo de los árabes, aquellos que vinieron de Oriente, sino la reivindicación de eso. ¿Me explico? Que no importa que por el camino tú te hayas ido o tu familia se haya ido entremezclando con la población local. Lo importante, digamos, el contenido político significativo de todo ello es que hay una reivindicación de un pasado común que se retrotrae a 20 generaciones atrás. Bueno, eso sí, lo que es que mi visión es otra. Mi visión como antropólogo, desde el punto de vista poblacional y racial, se reivindica. Me interesa, por ejemplo, cuántos árabes proporcionalmente llegaron. Es lo que me interesa desde el punto de vista racial, o sea, la influencia que tuvo, aunque realmente las diferencias que puede haber entre los orientales y los bereberes, que eran
la mayor parte mediterráneos, de tipología racial mediterránea, como aquí mismo en España, son tan poco diferentes que yo que he estudiado, por ejemplo, los valles de los picos de Europa, he encontrado diferencias mucho mayores entre las poblaciones de los valles que las que vienen en la bibliografía sobre bueno, estoy hablando del término cultural, los árabes, englobando todo aquello, y los bereberes o los mediterráneos aquí del sur de España. Ahora se están haciendo estudios de ADN, los estudios de ADN están diciendo que son pocos los árabes que llegan. Los estudios de ADN son determinantes al respecto. Además, sí. La mayor parte de la población que entra en Al-Ándalus es de origen bereber y son pocos los árabes. Pero insisto, lo importante de ahí, el hecho político sustantivo ahí, es la reivindicación de un pasado árabe, aunque no fueran árabes. Aunque no fueran árabes, lo importante es la reivindicación de ese supuesto epónimo, de ese supuesto fundador de una familia de origen árabe. De hecho, los libios dicen que son árabes. La mayoría de ellos, y el ADN da eso, incluso los egipcios decían de los libios que tenían los ojos azules. O sea, lo que hubo ahí una influencia nórdica importante. Y entonces se considera árabe. Claro. Sí, si es que el problema de los estudios de ADN es que están echando abajo todas las ideas raciales que hay. No existen las razas. Eso yo creo que los estudios de ADN lo que están demostrando es que precisamente el continente donde hay una mayor diversidad racial es África. Es aquí. No, África. El continente donde hay una mayor diversidad racial no es Europa, no es América, no, es África. Curiosamente donde surge el ser humano. Entonces, claro, los estudios de Europa, que donde había una heterogeneidad. No, pero España no. Posiblemente sea en la península. España en la actualidad no es un país muy variado racialmente. Los estudios de ADN no están. Un país muy variado, con mucha ADN muy distinto, es Italia, por ejemplo. Pero España no es un país. Porque claro, hay una sustitución poblacional de esos elementos andalusíes. Bueno, es marginal al tema. Bueno, pues con esto damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias por la atención y sobre todo muchas gracias, Virgilio, por haber venido esta noche.